al trabajo. Pero vamos a conversar el día de hoy de un tema muy importante, ¿no? De los pequeños, de los niños y de las niñas. ¿Qué derechos tienen ellos dentro y, ojo, fuera del matrimonio? También importante. Valeria, ¿ha tenido un hijo o una hija fuera del matrimonio? ¿Qué tipo de derechos tienen? ¿Tiene derechos o no? Ajá, vamos a conversar por eso con María Isabel Rosas Ballina. Ella ha sido ex viceministra de la Mujer y directora del estudio Rosas Ballinas Abogados. Con ella tenemos Le esta damos la grata bienvenida. presencia. Así es, le damos la bienvenida, señora María Isabel Rosas Bahina. Muchas gracias por estar aquí en Siempre en Casa. La primera pregunta es, ¿hacemos la diferencia entre derechos de hijos matrimoniales y extramatrimoniales o todos los niños gozan de los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En principio me gustaría explicar a la teleaudiencia para entender un poco de qué hablamos cuando estamos refiriéndonos a los derechos de hijos extramatrimoniales y matrimoniales, ¿no? Tenemos que hablar de la filiación, que es la relación parental entre los hijos e hijas y sus padres y madres. La filiación es distinta en el Perú cuando un niño nace dentro del matrimonio y cuando nace fuera del matrimonio. Cuando nace dentro del matrimonio ya se presume que el padre es el esposo de la madre. Así la concepción haya sido antes del matrimonio o el nacimiento se dé 300 días después del divorcio. Hay una presunción a favor del hijo o hija de que su padre es el esposo de su madre. Esa es la filiación matrimonial. Entonces ese niño tiene una filiación automática. Esa relación de padre a hijo es automática cuando estamos hablando de hijos matrimoniales. Cuando estamos hablando de hijos extramatrimoniales, es decir, niños, niñas que nacen fuera del matrimonio, la presunción no es automática. El niño o niña tiene que ser reconocido por su padre o su madre para que exista esta filiación, esta relación, este vínculo paterno-filial. Que es la base, digamos, para los derechos. Para los derechos. Ajá. Derechos y obligaciones. Exacto. ¿Ya? Entonces, el niño o niña nacido fuera de matrimonio tiene que ser reconocido. Puede ser reconocido voluntariamente por el padre o la madre, ¿no? Y también puede ser declarado judicialmente. Claro. Esa filiación también se declara judicialmente para que los derechos y obligaciones de estos niños y niñas nacidos fuera del matrimonio sean protegidos. Y una vez establecida esa filiación, ya sea dentro del matrimonio es automática, como usted dice, Fuera, ¿no? establecida fuera, ¿qué derechos y qué deberes asisten a estos niños? Bueno, una vez, digamos, ya declarada la filiación, todo matrimonial y extramatrimonial, todos los niños y las niñas, todos los hijos e hijas en el Perú tienen los mismos derechos. La Constitución, que está inspirada en los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación, reconoce que los hijos e hijas nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio reconocidos tienen los mismos derechos y deberes respecto de los que están los que han nacido dentro del matrimonio. ¿Pero qué tipos son? ¿Alimentación? Bueno, los derechos que tienen los hijos respecto de sus padres, ¿no? son diversos. Los padres tienen la obligación de proveer el cuidado de los hijos, brindarles seguridad, cuidar un desarrollo integral, brindarles una pensión de alimentos. La pensión de alimentos o los alimentos para el Estado peruano, digamos, a través de sus normas, no solamente se refiere a la comida. Los alimentos engloban una serie de derechos humanos, como son la vivienda, la educación, el vestido, la salud, la recreación, o sea, todos esos derechos que tienen los hijos e hijas respecto de sus padres son los que tienen los hijos
tanto matrimoniales como extramatrimoniales. Solo hay una salvedad. Ajá. La salvedad son los hijos alimentistas. ¿Quiénes son los hijos alimentistas? Son aquellos que no han sido reconocidos. Pero, sin embargo, la madre, que es generalmente quien lucha por los derechos de sus hijos en nuestro país, frente al problema del abandono del padre, que también es un grave problema en el Perú, Exacto. la madre puede hacer un juicio de alimentos y el juez puede señalar una pensión de alimentos para estos hijos alimentistas, y estos derechos se extienden solo hasta los 18 años de edad. ¿Y esto requiere prueba de paternidad? En principio no, porque se llaman hijos alimentistas, pero esa situación ya se resolvió en el Perú desde digamos, el descubrimiento del ADN, Claro. de la prueba científica del ADN. Entonces, si esos hijos alimentistas hacen una demanda de filiación y piden al juez que ese señor que aparece como su padre se someta a la prueba del ADN y con eso se determine si es realmente el padre, entonces adquiere todos los derechos respecto de un hijo matrimonial y uno extramatrimonial reconocido. Bien, estamos conversando con Marisabel Rosas Ballina, ex viceministra de la Mujer y directora del estudio Rosas Ballinas Abogados. Queremos escucharlos. Queremos escucharte a ti que estás con dudas o preguntas sobre este tema importantísimo. Así que vamos a repetir las líneas. Es el 212-4100, 212-7165 y 0800 13 14 00, línea gratuita desde todo el Perú, donde están escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Escuchamos a los anunciantes y volvemos con tus llamadas. Diego Pajares, tenemos la primera llamada. A ver, ¿con quién estamos? Con Mercedes de San Miguel. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Mire, en mi caso yo tengo una demanda de alimentos. ¿Qué hacer en el caso de que el demandado sea rebelde y desaparezca totalmente y tenga un acumulado de los devengados que ya salió a favor? Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Bien, muchas gracias, Mercedes. Doctora, ¿qué podemos responderle? Ese es un grave problema, el problema de la demora de los procesos de alimentos en el Poder Judicial, porque como decíamos hace un rato, digamos, los juicios de alimentos son los que incrementan, digamos, muchísimo la carga procesal y desgraciadamente se refiere al abandono que existe, al abandono paterno que existe en el Perú. Respecto de la pregunta de la señora, ella tiene ya la sentencia, ella ya tiene una liquidación de devengados y él está como rebelde. Yo lo que le recomendaría a la señora es que trate de acercarse a hablar con el juez y explicarle esta situación, porque es una, digamos, una actitud dilatoria la de este señor en estar rebelde y no pagar. Tendrían que indagar si tiene alguna propiedad para embargarle esa propiedad, si tiene cuentas bancarias para embargarle las cuentas, si digamos es un señor que se dedica a hacer taxi, habría que ver si ese taxi está a su nombre y tratar de embargarle ese taxi para que pueda ella cobrar los devengados. Hay varias formas que son, digamos, desconocidas por las personas y no pueden ejecutar esas sentencias alimentarias porque no saben que pueden embargar, por ejemplo, los bienes. Perfecto. Hay que recordar que estamos conversando con Marisabel Rosas Ballina, ex viceministra de la Mujer y directora del estudio Rosas Ballinas Abogados. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde el RIMAC. Juan, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Sí, buenas. Solamente para decir, si hay un acta de conciliación en la cual el papá cede la tenencia del menor a la mamá, pero sin embargo el papá no ha reconocido a la niña y ya falleció. Esa es más que nada mi pregunta. ¿Falleció Juan? ¿El papá? ¿El papá falleció? Sí, falleció. Ajá. Ok. ¿Pero cuál es la consulta específica? La consulta específica es que ya falleció y cuál sería el trámite en todo caso. O sea, no es que ya falleció y solamente hizo una conciliación por cediendo la tenencia de la niña a favor de la mamá,
y nunca hizo reconocimiento en la partida de nacimiento a la niña. Ok, No la reconoció. no la reconoció. No la llegó a reconocer, ¿no? Ujú. No la llegó a reconocer. Ujú. Bueno, no la llegó a reconocer, pero existe una conciliación. Ujú. Ese es un documento cierto. En ese documento, las conciliaciones tienen valor de sentencia en el Perú. En ese documento está reconociendo, ese señor que ha fallecido ya, está reconociendo, digamos, su paternidad Ujú. a través de esa conciliación y le está cediendo la tenencia a la madre. Ese señor ha fallecido, habría que ver si hay una sucesión intestada o ha dejado testamento, porque esa niña también tiene derecho a concurrir con todos los otros herederos respecto de los bienes que haya dejado este señor. Ella, la madre, tiene derecho de exigir una pensión de alimentos de parte de la sucesión para que a través de los bienes que haya en esa sucesión le puedan dar esta pensión de alimentos a la niña. Es un tema interesante porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los derechos de los niños cuando, por ejemplo, son extramatrimoniales, pero hay un caso de herencia? Cuando hablamos de herencias, los hijos dentro del matrimonio tienen derechos distintos a los que están fuera del matrimonio. ¿Cómo se manejan esas cosas, ese tema en el derecho? No, como decíamos hace un momento, los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales tienen absolutamente todos los derechos. Ajá. También los hijos adoptados. Ajá. ¿Ya? Es decir, También los si hijos fallece, adoptados. por ejemplo, el caso de papá, entran todos Por en la supuesto, repartición. entran los hijos matrimoniales, los hijos extramatrimoniales y los hijos adoptados. Ajá. Y entran con los mismos derechos. El porcentaje de la masa hereditaria para cada uno de los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptados es el mismo. El mismo. Interesante. Salvo, como decía también, un niño que no ha sido reconocido, que es un niño, digamos, alimentista. Claro. Ese niño podría concurrir, pero solamente, digamos, para una pensión alimentaria. Ya, Solamente ok. para eso, si no ha sido reconocido. Ujú. Y en el tema de la tenencia, de derechos de tenencia, en el caso de hijos reconocidos y no reconocidos, ¿qué derechos asisten, por ejemplo? Imagino que la tenencia la tiene la madre en el caso de hijos extramatrimoniales, pero también la podría pedir el padre. Sí, a ver, la tenencia es uno de los atributos de este derecho de patria potestad, ¿no? Digamos, cuando los niños están dentro del matrimonio, esa tenencia se ejerce conjuntamente entre padre y madre. Cuando se separan, uno de ellos ya se queda, digamos, para ejercer la tenencia. Los niños extramatrimoniales se quedan, digamos, bajo la tutela y custodia y cuidado, por tanto, tenencia del padre que los ha reconocido. Solo del padre que los ha reconocido. Y generalmente quien reconoce a los niños nacidos extramatrimonialmente es la madre, ¿no? Ajá, claro. Entonces, generalmente la madre es la que ejerce la tenencia. Pero hay varias posibilidades ahora, ¿no? Inclusive la tenencia compartida. Clarísimo. Es otro tema. Clarísimo, María Isabel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. María Isabel Rosas Ballina, ex viceministra de la Mujer y también directora del estudio Rosas Ballinas Abogados, quien nos estaba aconsejando, dando recomendaciones, escuchando, por supuesto, también al público sobre estos derechos, ¿no? Y obligaciones que se tienen con los hijos extramatrimoniales y también dentro del matrimonio. Hemos tenido el día de hoy